Bueno, bienvenidos al canal. Hoy he traído otra forma de poner la luz, ya que como podéis comprobar, estamos en invierno. La luz desaparece enseguida, hace un tiempo muy malo, así que tengo que fingir que estamos en el atardecer. Y nada, en el vídeo de hoy va a ser una recopilación de los libros que he estado leyendo para el reto de lectura de un libro por país. Y hice un vídeo el año pasado, tanto del reto como una actualización, así que esta va a ser la segunda actualización que haga del reto. Y os quería enseñar al principio de este vídeo esta cosa que he estado haciendo, de la que estoy muy orgullosa, que es este cuaderno de lectura que he llamado Pasaporte Literario, porque quería como algún recuerdo de este reto, y entonces se me ocurrió hacer como esta especie de cuaderno de lectura, pero como enfocado al reto concretamente, en el que he puesto como sellos como de diferentes países. Aquí también hay por detrás, pues para como recordarme que estoy como de viaje literario, ¿no? Y dentro simplemente es como un cuaderno normal con cada país y el libro que he elegido para cada país, y luego pues tenía algunas preguntas relacionadas con el reto, sobre pues si he aprendido cosas leyendo ese libro, si he aprendido sobre el país, y luego también pues una sección de comentarios pequeña. Y entonces así me permite también como repasar las cosas que he leído para que no se me olvide, y tampoco repetir país, que a veces como que ahora puede parecer fácil, pero cuando lleve 50 o más pues empezará a parecerme difícil. Así que pues como os digo, simplemente consiste en que he elegido un país y he elegido el libro de ese país, y os explicaré un poco pues qué me ha parecido ese libro, si pienso que he aprendido cosas del país y cosas así. Entonces, nos quedamos en Andorra la última vez, y el siguiente país que escogí fue Corea del Sur, y cogí La vegetariana de Han Kang, aunque ya lo había leído, pero como que yo recuerdo que la primera lectura que hice de este libro era como muy... me recordó, o sea, me dio como la sensación de que estaba leyendo algo como muy coreano en ese aspecto, y no quería tampoco como buscar otro libro del tema, así que como ganó el Nobel pensé que sería interesante releer la vegetariana. Y como os decía, como que sí que tuve la sensación de que me ayudó como a entender un poco la sociedad de Corea del Sur, y un poco esta cuestión con la obsesión con el capitalismo, y esta obsesión como con pertenecer y ser útil para la sociedad y ser como productiva o no, y también cómo eso deriva en la violencia que hay contra las mujeres. Y luego también suelo incluir como una sección en la que pienso en si recomendaría este libro a una persona que quisiera como ver Corea del Sur desde esa óptica, y la verdad es que sí que tengo esa sensación de que a nivel como de comprender Corea del Sur sí que tengo la sensación de que podría servirte para comprenderlo, igual que cuando vi la película de Parásitos, ¿no? Como que tiene esta cuestión entre terrorífica pero al mismo tiempo como muy social, de la violencia y cómo se proyecta hacia las personas. Entonces creo que es muy interesante este libro en ese aspecto. Hay una reseña en este canal sobre este libro, así que si queréis ver la reseña os la recomiendo. Y bueno, es verdad que con respecto a la primera vez que lo leí como que no me gustó tanto, y como que lo vi un poco más flojo que la primera vez que lo leí, pero aún así creo que es como una lectura muy interesante y muy perturbadora. Como que creo que consigue lo que buscaba, que es como generar esa incomodidad al ver la sociedad como es y cómo permite violencia sobre muchas personas, ¿no? Entonces me pareció muy interesante y la recomiendo, la verdad, muy interesante. Después, en el número 8 elegí China, y para este país tuve la suerte de que justo coincidió que en la biblioteca de Toledo, que es donde yo vivía antes, hicieron un centro de interés de literatura china, y tenían como muchos libros de China, de autores chinos, y la verdad es que es un país que nunca había pensado, o sea, nunca había como conectado desde la literatura, entonces no sabía muy bien qué elegir o no sabía por dónde empezar. Y entonces nada, pues estoy mirando los del centro de interés, y me llamó mucho la atención uno que se llama El Don, de Mai Jia, porque hablaba como acerca de la revolución china en los años 60, y también como que hablaba un poco de la inteligencia, que es un tema que siempre me interesa mucho, el mundo de los espías y todo eso. Y no sé, como que tenía pinta interesante porque tampoco era una novela histórica, o sea, tampoco quería como leer novelas históricas,
simplemente como leer algo que estuviese ambientado en la historia de China. Y sí que es una novela que me ayudó a entender China. Quizá no es como una novela como que te explique todo sobre China, como tampoco creo que esa es la intención, pero sí que creo que está como muy bien contextualizada y te hace como comprender un poco el cambio que ha habido socialmente en China y cómo cambiaron de vivir en un país como prácticamente rural a ser un país como mucho más alfabetizado, y también como eso tuvo consecuencias negativas para algunas personas, ¿no? Y también como cuál es la concepción de la familia, cómo se agrupaban las personas antes y cómo se relacionaban con la gente y con las familias y la sociedad, ¿no? Y cómo eso va cambiando en función de la historia de China. Y también, pues, como que es interesante verlo desde el punto de vista de este protagonista, que es como alguien que es muy inteligente, y como también en el mundo de la inteligencia se aprovechan de este tipo de personas como para hacer cosas que interesan a la política, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, la verdad. Entonces como que sí que pienso que contextualiza bien, y tampoco es como que profundiza demasiado a un punto que te parezca como abrumador. Simplemente es como que te da como un poquito de contexto para que sepas algo del tema, pero tampoco es como que te mete la historia con calzador. Y entonces como que sí que pienso que es un libro recomendable, y es un autor que sí que me gustaría leer más, porque aparte como que creo que estuve leyendo sobre Mai Jia y decían como que era un autor que había estado en el servicio de inteligencia chino, entonces había sido militar o algo así, entonces como que sabía bastante como de estas cuestiones, y me parece que es interesante saber sobre todo este tipo de cosas, y que es muy como enriquecedor para, no sé, simplemente como no idealizar tampoco nada, ¿no? Pero como que esta versión, o sea, esta óptica me pareció como muy interesante, la verdad. Y luego, pues, en el libro en sí, ya os hice una reseña, bueno, ya os lo reseñé en otro vídeo, pero me pareció que estaba guay. O sea, está escrito como de una forma muy chula, como muy al estilo que me gusta a mí, como muy sencillo, muy tal. Siento que se podría haber como aprovechado mucho más, en plan que tenía como mucho potencial que no se desarrolló como me hubiese gustado, pero creo que la historia en sí es interesante, está bien, y como te contextualiza muchas cosas sin ser una novela histórica y no abrumarte demasiado. Entonces como que es una novela interesante, la verdad, y la recomiendo mucho, es muy interesante. Luego, en el número 9 elegí Francia, y de Francia elegí A Contrapelo, de Joris Karl Huysmans, del que también hay una reseña en este canal, así que os lo dejaré por ahí arriba. Y lo elegí porque Huysmans es un autor como muy francés, muy típico canon francés del siglo XIX, entonces pensé, vale, puede encajar perfectamente. Y esta es como una novela muy icónica de la historia de la literatura francesa, entonces dije, vale, es un buen ejemplo para esto. Y bueno, en respecto a si me ha ayudado a comprender la historia de Francia, creo que no y que sí al mismo tiempo. O sea, no es como que tú aprendas mucho sobre la política o la cultura o la sociedad francesa, pero sí que es como una novela que en su momento trataba como de reflejar ciertas cuestiones de la época que tenían que ver con la propia literatura francesa, y esta como obsesión que tenía el naturalismo y el realismo como por reflejar la realidad. Y entonces como Huysmans se opone tajantemente a eso y decide que no, que tiene que hacer todo lo contrario. Entonces como que sí que creo que hay como muchos gestos de su tiempo, las formas en las que se hacían las cosas, y te puedes imaginar cómo eran las calles de París. Entonces creo que en ese aspecto sí. No es como una novela que sea histórica ni te contextualice nada de la historia de Francia, pero sí que como que creo que es interesante como a nivel de conocimiento sobre el mundo histórico literario de Francia. En ese aspecto sí que es interesante, y creo que es un libro recomendable en ese sentido porque es como muy importante entender la existencia de este libro para poder como comprender otras muchas cosas que pasaron después, y que es importante incluso para comprender cosas como la publicación de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Entonces como que independientemente de que te interese Francia o no, es interesante como conocer este autor y esta obra, porque es como que te permitirá conocer muchas otras cosas. Entonces es muy interesante en ese aspecto. Luego, en lo que es el libro en sí, pues la verdad es que no me gustó tanto como yo querría que me gustase, porque tenía como muchas expectativas sobre este libro, pensaba que me iba a encantar y no me encantó. Entonces como que esa parte como que sentí un poco mal, pero también es verdad que al mismo tiempo es un libro que está muy bien escrito y que luego disfruté en cierto sentido. Entonces tampoco es un buen libro realmente, simplemente como
creo que tenía demasiadas expectativas puestas en él y no se cumplieron. Entonces por eso como que puede sentirse como que no es tan guay como yo quería, pero es interesante. Así que es un libro que recomiendo tanto por esa parte como de conocer más la historia de Francia a nivel literario, como porque es algo como a nivel de canon de literatura es importante saberlo, y porque es un libro divertido, la verdad. O sea, fuera de todo eso está bien escrito y es divertido. Así que debo recomendarlo. Luego, en el número 10, Rumanía. Aquí escogí Cercanías de Marin Malaicu, que es una relectura que he hecho, ya que este libro lo leí por primera vez hace como 6 o 7 años, entonces hace como mucho tiempo que lo había leído. Y quería releerlo también porque estoy escribiendo unas cosas y como que es un libro que siempre me influyó mucho y quería como saber por qué. Y entonces como que me gustaba como volver a esa lectura. Y también como que me interesaba para este reto porque es un libro que ha sido recomendado por Cătărescu, entonces que es como un autor como muy famoso, ¿no? Y entonces pensaba como que sería guay como saber por qué a Cătărescu le fascina tanto la forma en la que escribe Marin Malaicu. Y entonces, bueno, la cuestión es que centrándome en lo que atañe a si me ha ayudado o no, creo que no, porque es una novela que habla sobre migración rumana en España y tampoco es como un tema que sea central, sino que más bien habla sobre poesía y no siento que la migración sea como el tema fundamental y tampoco siento que la cultura rumana sea como algo fundamental. Entonces, en ese aspecto como que no siento que haya aprendido gran cosa. Pero bueno, sí que refleja eso, ¿no? Como que en España ha habido mucha migración rumana y como que es algo que está muy presente en la literatura. De hecho, como que este personaje protagonista de la novela Cercanías, pues está como obsesionado con la cultura española, ¿no? Y hay como una vinculación lingüística que puede parecer lejana, pero que no es tan lejana realmente. Entonces, bueno, creo que sí, es un libro interesante y a mí me parece que es algo recomendable en el sentido de que es un autor desconocido, pero que creo que es como querido en Rumanía y me gusta como esta parte de conocer autores de allí que no son como simplemente la persona que va a ganar el Nobel, ¿no? Entonces, como si queréis conocer a un autor que no es Cătărescu, creo que es como una forma guay de acercamiento y también como esa parte de no sé, leer como algo poético, creo que está guay, no sé. Desgraciadamente no hay más libros traducidos al castellano de este autor, cosa que me entristece bastante, pero bueno, me ha parecido interesante y pienso que es recomendable, al menos como para ver como otro estilo de escritura, también muy influenciado por la poesía, pero muy interesante, así que lo recomiendo. Y sobre qué me pareció, pues bueno, estas cosas pasan a veces, ¿no? Que es como, bueno, lo releí después de 5 o 6 años, ya no soy la misma persona que era antes, entonces como que me decepcionó un poco, pero tampoco era mal libro, entonces como que me lo pasé bien, pero tampoco me encantó. Entonces bueno, tengo como esa cosa entre cariño, esta cosa de tener más experiencia en la lectura, pero la verdad es que lo disfruté y hay ciertas cosas que sí que tiene como un resueno de cosas que me gustan, ¿no? Entonces bueno, está bien, simplemente como esperaba más cosas, pero no pasa nada, en plan, a veces estas cosas suceden, ¿no? Y por último, pero no menos importante, quería hablar de este libro porque me he dado cuenta que además no lo he mencionado siquiera en mi canal, cosa que me extraña mucho, no sé por qué. Entonces en el número 11 he escogido para Rusia, he escogido un libro de Sofía Tolstaya llamado ¿De quién es la culpa?, que este es como mi libro favorito de los que he escogido esta vez, como de esta actualización. Y la verdad es que creo que tenía como bastantes dudas sobre qué autor escoger, porque como que quería también elegir autores contemporáneos, pero la verdad es que este libro es como muy interesante y creo que sí que ayuda mucho a entender ciertas cuestiones que tienen que ver como con el genio ruso, ¿no? Como que hay una obsesión. Creo que una vez que empiezas a leer autores rusos clásicos, empiezas como a rodearte de peña insoportable que te da como lecciones sobre literatura. Y para mí es como una forma de romper con esa dinámica de que todo tiene que ser de cierta forma. Y entonces, bueno, la cuestión, me voy a centrar. La cuestión es que este libro, que publicó Sofía Tolstaya, es una respuesta a Sonata Kreutzer de Lev Tolstoy, porque Sofía Tolstaya fue su mujer y también era escritora, aparte de traductora, aparte de ayudar a Lev Tolstoy con Ana Karenina, en fin,
muchas cosas. Pero aparte de eso, como que ella también era escritora y traductora y correctora y bueno, muchas cosas. Y escribió este libro porque Lev Tolstoy escribió un libro, Sonata Kreutzer, en el que básicamente se dedica a rajar de ella públicamente en un libro. Y bueno, como que fue un libro muy famoso, entonces como que se dedicó como a airear sus trapos sucios. Y es como que estaba esta cosa, yo creo, como en Sofía de ser la sombra de su marido, porque era un autor famoso ruso, entonces como que en el mundo ruso, si tú eres un autor grande, supongo que la gente te baila el agua todo el día, y entonces supongo que ella lo querría mucho, pero también había una parte de ella que diría, Dios, eres insoportable. Entonces, básicamente este libro fue un libro que ella escribió como para defenderse, pero es una novela, o sea, es como su versión de del mismo hecho de este libro que yo no he leído, pero es como su versión de este mismo libro, pero visto como de una perspectiva femenina y visto desde la perspectiva de Sofía en tanto a su relación con Tolstoy. Y es como una fantasía, porque claro, digamos que rompe como esta cosa de como este autor ruso, señor ruso, de repente se ve como retratado como un señor insoportable, y entonces como que lo protagoniza como una chica de 16 años, que hay un tío que se encapricha de ella, mucho más mayor que él, entonces como que ella, que es muy artística, pues también se ve un poco influenciada por este señor que está obsesionado con estar con ella y que la intenta como camelar, ¿no? Y entonces, pues es como la historia de como esta chica que está como muy metida en el mundo del arte y de repente conoce a este hombre y de repente como que se casa con él y piensa que está enamorada y de repente llega al matrimonio y se da cuenta de que es completamente infeliz y que este tío es un pringado. Pues es un poco como esta cosa de desidealizar el matrimonio y cómo es la realidad cuando estás casado, sobre todo cuando estás casado con un hombre mucho más mayor que tú, y cómo pues al final te haces mujer y te das cuenta de como muchas cosas que te ven del mundo que no tienen nada que ver, como que están obsesionados con que la mujer cuando se case va a ser alguien útil a la sociedad y a veces simplemente pues eres completamente infeliz. Entonces como que es un poco eso, ¿no? Como el reflejo de cómo es en realidad ese matrimonio. No sé hasta qué punto Sofía quería como quejarse, o sea, en plan, como si quería desahogarse de él o si realmente estaba infeliz en su matrimonio, pero es un libro súper interesante y está muy bien escrito, o sea, muy muy bien escrito. Entonces me ayudó como mucho a entender esta cosa del genio de Tolstoy y a desidealizarlo mucho. Bueno, a mí, yo nunca lo idealicé, pero como que este libro me dijo, este tío es insoportable. Y entonces como que, no sé, como que todo el libro está escrito con muchísima lucidez y con muchísima inteligencia y es como que es capaz de decir, vale, yo le quiero porque quiero a este hombre, pero al mismo tiempo como que me han vendido la moto y yo soy muy feliz en este matrimonio, pero no me puedo divorciar, entonces voy a estar con este tío, pero en el fondo es insoportable, pero yo lo voy a apoyar porque lo quiero. Es como esta cosa, ¿no? Compleja. Y bueno, yo lo recomiendo porque es como eso. Yo la leí y decía, guau, esta tía es increíble. Luego aparte es que esta historia es más interesante aún porque este libro cuando se escribió no se pudo publicar hasta el fin de la Unión Soviética. O sea, estuvo como casi 100 años censurado porque había una obsesión tan grande con que Tolstoy no fuera como encumbrado por su mujer, diciendo cosas feas sobre él, que este libro se censuró. Como que se empezaron a decir cosas horribles de ella, de que se había inventado cosas, como si no se hubiese inventado cosas su marido de ella, ¿no? Y entonces cuando ya cayó la URSS, pues se publicó este libro. Entonces, bueno, en el libro también, o sea, en esta edición, que es de Shortica, en la que yo leí, hay como un texto en el que Sofía Tolstaya habla sobre Tolstoy. Icónica. O sea, entonces dice unas cosas de él que yo disfruté. Porque es que, claro, yo me imagino a Sofía Tolstaya como con su marido y él diciendo como unas cosas en plan, yo qué sé, o sea, tíos, que no sé, críticos de literatura, diciendo cosas de ella. Y ella, bueno, su hijo, el hijo de Sofía Tolstaya, en plan, estaba como diciéndole, no hables mal de papá. O sea, es como todo el mundo está hablando mal de ella y ella no se puede defender. Entonces hizo este libro como un poco para resarcirse, a pesar de que defendió a su marido, pero como para al menos su honor que no se viese manchado. Entonces, bueno, me encantó este libro. Me encantó. Me pareció uno súper interesante y súper necesario. O sea, espero que se publiquen más autoras de esta época porque tienen muchas cosas que decir sobre los hombres rusos. Y bueno, para finalizar,
Os voy a enseñar el libro que estoy leyendo ahora, que será ya para el siguiente tramo de lecturas, Cuarteles de invierno, y es de Osvaldo Soriano. Y este libro me lo prestó una amiga el otro día. Aquí pone que es un libro que habla sobre la dictadura argentina y que es como una novela que se escribió en el exilio de la dictadura. Como que este hombre se tuvo que exiliar de Argentina para escribir este libro. Bueno, para existir en general. Y es una novela que habla sobre un cantante de tango y un boxeador que van a un pueblo pequeño a hacer como una especie de exhibición musical y de boxeo con militares argentinos durante la dictadura. Y entonces como que les pasan cosas, porque se dan cuenta de que todo lo que hacen está como controlado por la gente, que no son tan libres como piensan y ese tipo de cosas. Y nada, pues que llevo como 30 páginas y la verdad es que me está gustando mucho cómo está escrito. Tiene como, a mí me recuerda un poco, no sé por qué, a Sostiene Pereira en algún aspecto, pero llevo poco leído, entonces quizá luego no se parezca en nada, pero sí que me recuerda un poco a ese rollo. Y lo más gracioso es que después de pensar esto, le doy la vuelta al libro y hay un comentario que dice: un libro lúcido, terrible y valiente que demuestra además la poderosa conciencia civil, democrática y política de Soriano. Firmado Antonio Tabucchi. Y yo, ¿qué? Entonces, bueno, nada, ya os contaré qué tal. De momento me está gustando un montón. Y nada, este será como el siguiente libro que reseñe, si termino de leerlo, en el siguiente tramo de lectura. Así que eso. Como siempre podéis dejarme en los comentarios recomendaciones de libros de otros países para cuando siga haciendo como esta lectura, ya que aunque avanzo muy despacio, como podéis ver, pero bueno, siempre estoy como pendiente de encontrar libros que me puedan interesar, sobre todo que sean libros de menos de 500 páginas, y siempre como que estoy abierta a recomendaciones, así que os lo agradezco un montón. Dejadme en comentarios también si habéis leído alguno de estos libros, si os interesa compartir vuestras opiniones al respecto. Y nada, espero que nos veamos en otra edición, actualización de este reto. Y nada, que gracias por ver este vídeo, como siempre. Puedes suscribirte a mi canal si no estás suscrito. Y que nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros. ¿De acuerdo? Adiós.